A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si la gran historia de la Biblia no se escribió cuando siempre hemos creído? Esta es la pregunta que lo detona todo, la que da origen a un libro que de verdad cambió las reglas del juego en la arqueología bíblica, la Biblia desenterrada. Sus autores, Finkelstein y Silverman, proponen algo bastante radical para tratar de resolver ese eterno conflicto entre el texto sagrado y lo que de verdad se encuentra bajo tierra. Y esta es la idea central del libro, así, de entrada, que no se trata de una revelación divina, sino de una obra maestra de la imaginación humana. Vamos a detenernos un segundo en esto. Significa que la Biblia fue creada por personas, en un momento muy concreto de la historia y con un objetivo clarísimo. Es una idea explosiva, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pruebas la respaldan. Para entender la magnitud de esta propuesta, primero tenemos que recordar el poder de la historia original. Porque, seamos honestos, el relato bíblico es una de las narrativas fundacionales de Occidente. Ha moldeado civilizaciones enteras por miles de años. Es una historia que casi todos conocemos. Empieza con los patriarcas, con la promesa de una tierra. Sigue con todo el drama del Éxodo, esa liberación de Egipto. Luego, la conquista de Canaán, una entrada triunfal. Y culmina, claro, en la gloria del reino unificado de David y Salomón. Es la historia perfecta de un pueblo elegido. Una promesa, una lucha y al final la gran recompensa. Y toda esta saga monumental está contenida aquí, en estos textos que forman la Biblia hebrea, principalmente en la Torá y en los profetas, que son los que nos cuentan la historia desde el principio de los tiempos hasta el exilio. Este es, digamos, el guión de la gran epopeya. Y bueno, todo encaja perfecto, sobre el papel. Pero aquí es donde la historia da un giro completamente inesperado. Porque cuando los arqueólogos con la pala en la mano empezaron a buscar en el terreno, esperaban que la tierra confirmara el texto, y lo que encontraron fue silencio. Y ese silencio, lo que no encontraron, es el verdadero inicio de nuestro misterio. Es que por más de un siglo, la búsqueda ha sido intensa, pero la conclusión es cada vez más clara. Hay un abismo entre la escala épica de la Biblia y la humilde realidad que revela la arqueología. Y no es una pequeña diferencia, ¿eh? Es una desconexión fundamental que obliga a hacer preguntas muy, pero muy incómodas. Por ejemplo, sobre los grandes patriarcas. No hay ni rastro de sus migraciones en los periodos de tiempo que la Biblia indica. Nada. Sobre la huida masiva de Egipto, no existe ni una sola prueba arqueológica de cientos de miles de esclavos hebreos, ni de su larguísimo viaje por el Sinaí. Ni una. ¿Y la conquista militar de Canaán? Pues resulta que ciudades clave como Jericó o Ai no estaban habitadas en esa época, o no muestran ningún signo de una destrucción violenta. La evidencia simplemente no cuadra. El contraste es brutal. De un lado, la narrativa nos habla de imperios, de migraciones de pueblos enteros y de guerras que cambian el mapa por completo. Y del otro lado, la arqueología nos muestra una realidad de pequeñas aldeas, de tribus dispersas y de cambios que ocurren lentamente, muy de a poco a lo largo de generaciones. Y es justo ante este callejón sin salida que Finkelstein y Silverman proponen un cambio de perspectiva radical. Su argumento es que este conflicto entre el texto y la tierra desaparece en cuanto dejamos de hacer la pregunta equivocada. La pregunta clave, dicen ellos, no es si pasó. La pregunta correcta es ¿quién escribió esta historia? ¿Cuándo la escribió? ¿Y por qué lo hizo? Es un giro de 180 grados. Dejamos de buscar pruebas de la historia para empezar a buscar las pruebas del momento en que se escribió la historia. Y ese cambio, de verdad, lo cambia todo. Y su respuesta es increíblemente precisa. Sitúan la redacción de esta gran epopeya en un momento muy específico, el siglo VII antes de nuestra era. Un periodo, por cierto, de enormes tensiones políticas y religiosas. Este bloque de libros, desde Deuteronomio hasta Reyes, es conocido por los expertos como la historia deuteronomista. Y es clave entender que no son solo libros sueltos, forman una sola obra con una visión del mundo y un mensaje muy claros, narrando el destino de Israel. El lugar, el pequeño reino de Judá. El autor intelectual, su ambicioso rey Josías. Según esta tesis, él es la figura central.
Y no era solo un rey, era un reformador radical con un proyecto nacionalista y religioso que no tenía precedentes. La reforma de Josías fue total. Su objetivo era purificar la fe, erradicar cualquier culto a otros dioses y, sobre todo, centralizar todo el poder religioso en un único lugar, el Templo de Jerusalén. La idea era un solo Dios, un solo templo, un solo rey. Pero ojo, esta revolución religiosa tenía un motor político muy potente. Para unificar al pueblo, legitimar su poder y expandir su reino, Josías necesitaba algo más que leyes. Necesitaba una historia. Una epopeya nacional que le diera sentido a todo su proyecto. Y esa historia fue diseñada para cumplir 4 objetivos clave. Primero, unificar a un pueblo fracturado con un pasado común glorioso. Segundo, consagrar a Jerusalén como el único centro espiritual. Tercero, legitimar a su propia dinastía, la de David, como la única elegida por Dios. Y cuarto, forjar una identidad monoteísta inquebrantable. Ahora, es importante aclarar algo. No se lo inventaron todo de la nada. Lo que hicieron los escribas de Josías fue un trabajo magistral de edición. Recogieron antiguas leyendas, poemas, tradiciones orales y las tejieron en una sola gran narrativa, una epopeya nacional con un propósito muy, muy claro: servir a la agenda del rey. Y bueno, llegados a este punto, la pregunta es inevitable, ¿no? Si esta teoría es cierta, entonces, ¿qué pasa con la Biblia? ¿Pierde su valor? ¿Se convierte en simple propaganda política del siglo VII antes de nuestra era? Para los autores del libro, la respuesta es un rotundo no. No le resta valor, para nada, sino que lo transforma. La Biblia deja de ser vista como un libro de historia literal para ser apreciada como lo que realmente es, una obra cumbre de la literatura universal. Pensemos en el contexto. Un pequeño reino amenazado por imperios gigantes. Y en medio de esa crisis, sus líderes crean una historia que le da a su pueblo una identidad, un pasado heroico y, lo más importante de todo, un futuro. Es un acto de creación nacional a través del poder de un relato. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una que va mucho más allá de la arqueología. Si una historia no es historia en el sentido literal, ¿significa que no es verdadera? ¿O será que las verdades más profundas sobre quiénes somos, sobre la fe, la identidad, a menudo se cuentan a través de grandes relatos y no de simples hechos? Una pregunta que sin duda se queda con uno mucho después de cerrar el libro.